avance de crisis, como hemos vivido meses atrás, no solamente signifique un problema de confrontación del Parlamento con el Ejecutivo, sino ya tres poderes: el sistema de justicia a través del Ministerio Público con el Parlamento y del Parlamento con el Ministerio Público. Y digo anarquía porque ayer y antes de ayer hemos escuchado que por lo menos dos fiscalías superiores al interior del país se han pronunciado, una en el sentido de que entrarían en aparente rebeldía frente al fiscal de la Nación, y otras en el que no acatarían el proyecto o la ley aprobada por este Parlamento si es que se aprueba la iniciativa del Poder Ejecutivo. Y creo que eso significa, denota una clara confrontación de poderes y una enorme crisis institucional en el país que tiene que ser superados. Presidenta, por intermedio suyo, por supuesto que a nuestro ministro y colega, el Tribunal Constitucional ha desarrollado diversos criterios en al menos 3 sentencias que me permito alcanzar para que el equipo técnico lo analice: el 012 del 96, el 1921 del 2009 y el 029 del 2008, en el que desarrolla la naturaleza y alcances de los órganos constitucionales, la naturaleza o los alcances de la autonomía y de las competencias administrativas que tienen los poderes del Estado. En ese sentido, Presidenta, creo que hay 2 aspectos que tenemos que diferenciar: las competencias funcionales y la gestión administrativa. Respecto de las competencias funcionales de los órganos que se establecen en la propia Constitución, en ese extremo, a través de una ley no podemos ejercer ningún tipo de modificación. Pero en lo que corresponde a los alcances de la gestión administrativa sí se pueden hacer intervenciones. En consecuencia, lo que tenemos que cuidar es que no afectemos la Constitución, que respetemos el principio de autogobierno y de autonomía, si me permiten, colegas, de autonomía y de autogobierno a los que tienen derecho los órganos constitucionalmente autónomos, y desde esa perspectiva analizar los alcances del artículo 158 de la Constitución a efectos de definir si es que el Ministerio Público es o no un órgano constitucionalmente autónomo. A luz de los fallos del Tribunal Constitucional, yo creo que sin lugar a dudas el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo. Desde esa perspectiva, el proyecto de ley tiene que ser acotado a efectos de poder alcanzar aspectos de gestión administrativa, pero no aspectos funcionales que colisionarían principios básicos de la Constitución. Y pongo 2 ejemplos. 1, no puede haber una declaratoria de emergencia sin establecer un plazo determinado. Se tiene que definir de manera específica si es que este plazo, si es que esta ley va a regir por 3 meses, 4 meses o 6 meses. Una emergencia nunca es indefinida. Puede ser que la emergencia no tenga un alcance determinado. Esta crisis tendría que haber sido superada de manera natural si es que la Junta Nacional de Justicia ya estaría en funciones. Pero la Junta Nacional de Justicia no estaría en funciones hoy, pero lo va a tener que estar en 2, 3 o 4 meses. Por lo tanto, el alcance de esta norma no puede ser, desde esa perspectiva, una vez más, de manera indefinida. Tenemos que establecer un plazo. Y si es que estando en funciones en la Junta Nacional de Justicia permaneciera la situación de crisis, entonces se tendrá que acudir nuevamente al Parlamento a efectos de analizar una eventual ampliación de plazo. Primer aspecto. Segundo aspecto. Insisto en que se puede hacer una intervención de carácter administrativa, pero no funcional, porque el elemento funcional tiene que ver con la naturaleza misma del cumplimiento de las labores que realizan, en este caso, quienes son fiscales del país. Y eso supondría una clara intervención que afectaría a la Constitución. Por ejemplo, si ponemos a determinados tipos de fiscales para decirles cómo tienen que resolver o cómo tienen que emitir determinado tipo de resoluciones. Eso de ninguna manera es permisible. Desde esa perspectiva, el literal D
de la disposición complementaria y transitoria establecida en el artículo 3º no puede ser acogido por el Parlamento de la República. El literal D dice acordar el apartamiento temporal de la función fiscal de los fiscales que se encuentren involucrados en conductas graves. Las conductas graves se desenvuelven o se desarrollan o se deliberan a través de procedimientos administrativos sancionadores. Lo que no puede ocurrir es que a través de esta junta, a través de este órgano de naturaleza temporal se resuelva poner o sacar fiscales. A mí, desde mi perspectiva personal, eso sí sería un claro involucramiento, una colisión con un principio básico de autonomía funcional. Solamente por poner en mención dos, Presidenta. Este es un tema que creo que merece un poco más de reflexión. Creo que hay que escuchar a algunos especialistas. Yo no sé si de aquí el día lunes, yo y mi bancada, estoy seguro, no tendríamos ningún problema en sesionar de manera ininterrumpida. Pero creo que lo que no podríamos llegar es a una deliberación el día lunes sin tener un conocimiento más profundo sobre los alcances de esta norma. Insisto, ¿tenemos que salvar la constitucionalidad del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo? Sí, pero tenemos que hacerlo corrigiendo algunos aspectos como estos dos que he enumerado, que tendrían que hacerse a la luz de la doctrina, de la jurisprudencia y de la interpretación constitucional. Quiero poner solamente una cuestión final de principio, Presidenta. El año 95, el expresidente Alberto Fujimori dictó unas normas de intervención, unas leyes de intervención vinculadas a las universidades. En ese entonces me tocó estar a mí en la Universidad San Marcos junto con la congresista letona. En ese momento éramos en el año 96. Dicha legislación era precisamente a partir de una circunstancia de emergencia en la que se consideraba que las universidades estaban tomadas por grupos subversivos, se les intervenía en términos funcionales. Y eso fue materia de ampliación años sucesivos. Está claro, Presidenta, que esos son los ejemplos que no tenemos que seguir en el Perú. Yo estoy seguro que con una reflexión adecuada desde un punto de vista constitucional y con un buen trabajo más allá de los sesgos políticos, podemos recuperar y salvar esta norma sin incurrir en infracciones constitucionales. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Violeta. Congresista Úrsula Letona. Gracias, Presidenta. Presidenta, simplemente haciendo una precisión en razón de las épocas. Yo ingresé a la universidad en el año 96, no en el 95. Y en segundo lugar, efectivamente orgullosísima de compartir en algún momento de coincidir con el congresista Violeta, destacados constitucionalistas, no como las personas que han mencionado hoy, atribuyéndoles el título de destacados constitucionalistas. No voy a repetir los nombres porque siento vergüenza ajena, Presidenta, pero creo que es importante acotarlo. En primer lugar, creo que es bien importante hacer una distinción de carácter constitucional, Presidenta, y es básicamente, y lo dijo acertadamente como buen sanmarquino el congresista Violeta, es la función. Y una cosa es la función que ejerce y que prevalece y que protege nuestra Constitución respecto de la educación pública y la autonomía universitaria. Otra cosa muy distinta, Presidenta, es la autonomía en la evaluación de jueces y fiscales que desarrollaba el CNM y que hoy, por decisión que no compartí y que felizmente no avalé, realiza la Junta Nacional de Justicia, donde me manifesté por una reforma constitucional. Y finalmente, Presidenta, si me puede escuchar porque tiene que ver con el tema de la función. Si me puede escuchar. Me escucha, Presidenta, para poder compartir lo que quiero decir. La función que tiene el Ministerio Público es una función exclusiva, monopólica respecto de la titularidad de la acción penal. No es comparable en ningún sentido con la que realiza desde su óptica la autonomía universitaria o la que garantiza la evaluación de jueces y fiscales. Son funciones diametralmente distintas y que tienen una naturaleza única. ¿Por qué? Porque los fiscales, al ser los titulares de la acción penal, requieren justamente esa autonomía.
Yo no tengo nada en lo personal con el señor Chávarri, no tengo ninguna vinculación, me da igual si se queda o se va. En lo personal creo que él debió renunciar el día que tomó una decisión y él mismo se desistió. Esos son temas que yo prefiero no opinar y no traer a este debate. Siempre, y no lo he dicho hoy, Presidenta, lo he dicho siempre, en las crisis es donde nos toca velar por la institucionalidad, y lo que pretende hacer hoy el Poder Ejecutivo es absolutamente inconstitucional. No solamente se vulneran los artículos 158, 139, 146, 158 de la Constitución, referidos justamente a esa función que realizan los magistrados y los fiscales, que se está desconociendo en forma grotesca. Presidenta, además, acá hay un tema, escuché a algunos de los colegas que hablaban del propósito de la autonomía, y el propósito de la autonomía se sustenta justamente en la necesidad de que estos magistrados, los jueces y los fiscales, gocen de autonomía en el desempeño de sus funciones. Y el hecho que hay un fiscal de la nación cuestionado por un sector no puede significar de ninguna manera que admitamos que los jueces y fiscales no hacen su trabajo. Porque así como hay fiscales y jueces corruptos, estoy absolutamente segura que hay jueces y fiscales honestos y que por eso están muy preocupados por este proyecto. Yo espero de verdad que el Ejecutivo reflexione y tome en cuenta que la separación de poderes es un principio no solamente que sustenta las cláusulas pétreas de nuestra Constitución, sino que es un principio que aplica a todos los sistemas democráticos. Y si no existe separación de poderes porque no le gusta el fiscal o porque no le gustan los congresistas o porque quiere plantear una cuestión de confianza, el presidente está totalmente equivocado. El presidente tiene que saber que la separación de poderes implica que incluso ese fiscal que no nos gusta tiene que salir del cargo por los mecanismos constitucionales que están previstos, no por mecanismos que él cree ad hoc para retirarlo del cargo. Eso no es respetar la separación de poderes. Otro tema que creo que es bien importante traer a colación respecto a lo que se ha dicho en esta mesa sobre la posibilidad de que nosotros nos aboquemos a conocer estos proyectos sin que pasen por un dictamen de comisión. Creo que sería un error gravísimo. Lo dijimos en su momento con el tema de las reformas constitucionales que se plantearon a nivel del referéndum. Creo que es un precedente nefasto en la labor del Poder Legislativo exonerar de comisiones a un proyecto de esta naturaleza que vulnera la autonomía constitucional, que vulnera la separación de poderes. Ha sido materia de pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional. Yo escuchaba a colegas que han trabajado con estos personajes complicados y hasta hoy presuntamente corruptos, el señor Toledo, la señora Villarán, el señor PPK, y que hoy se erigen como luchadores de la corrupción, pero la corrupción selectiva, la corrupción de mis amigos no, y la corrupción de los que no me caen sí. Presidenta, basta, la corrupción es una y nos toca a todos pelear del mismo lado. Si hay jueces y fiscales corruptos, hay canales constitucionales, hay canales legales para que esas personas sean apartadas del cargo. Pero no pretendamos cada vez que pasa algo, pretender poner un proyecto de ley para hacer las cosas como a mí me gustan. Yo la verdad estoy sorprendida que este proyecto haya pasado Consejo de Ministros. Me parece increíble, inaudito, no lo he visto en todos los años que he estado en la función pública. Me parece increíble que un ministro de Estado lo sustente y creo que le hace daño al sistema democrático, Presidenta, plantear en el Congreso de la República reformas camufladas respecto de la Constitución. Me ofende y ofende a la institución. Yo creo que esas cosas no deberían pasar. Sin duda, como lo ha señalado el congresista Violeta, va a haber espacio para corregir. No va a ser la primera vez que les hagamos la tarea. No va a ser la primera vez que este Congreso corrija los proyectos inconstitucionales que nos mandan. Pero creo que plantear y amenazar nuevamente al Congreso con cuestiones de confianza no le hacen bien a la democracia y no le hacen bien a la lucha contra la corrupción. Yo puedo entender que hay cierto sector que puede creer que es así, que
que se está luchando contra la corrupción, pero también soy consciente que hay un sector muy grande que sabe que esto busca impunidad también y que estas formas súbditas, digamos, ilegítimas de plantear reformas por las vías que no corresponden, también es una forma de corrupción. Desvían el poder. Y el poder para legislar, para hacer reformas constitucionales, lo tiene el Congreso. Entonces, Presidenta, nuevamente defendamos nuestros fueros. Si el Presidente de la República cree que el no aprobar este proyecto, como lo ha planteado, que el Presidente de la República cree que nos puede amenazar con cerrar el Congreso y con eso doblegarnos, se equivoca, Presidenta. Que cierre el Congreso, que tenga el valor de pasar a la historia como un dictador, pero que no nos amenace. Porque no lo vamos a permitir, Presidenta. Este proyecto tiene vicios inmensos de inconstitucionalidad y lo han dicho verdaderos constitucionalistas, no los que fueron citados. Gracias. Gracias, congresista Letona. Congresista Galarreta. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Para saludar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, congresista también Antonio Ceballos, Vicente Ceballos. Presidenta, primero, es evidente que frente a diversas situaciones de carácter político-social, siempre se termina, por lo general, traduciendo en alguna decisión de carácter jurídico, en el caso del Parlamento. Escuchaba al ministro Ceballos con atención. Bueno, la primera pregunta sería saber de dónde viene o la autoría del proyecto de ley, ¿no? Javier Velázquez decía de una autoría. Entiendo que esto lo ha preparado finalmente, lo ha presentado el Ejecutivo, que es un poco como la comisión, ya no de lujo, sino de notables, es el nuevo término que va a preparar algunos proyectos. Yo creo que ya depende y tiene todo el derecho el Poder Ejecutivo de, si no encontrar personas que elaboren proyectos de ley en el Ejecutivo, convocar a un comité externo, ¿no? Ese es su derecho. Finalmente quien lo tiene que aprobar es el gabinete en general y lo presentará al Congreso y el Congreso verá si es que los aprueba, lo modifica o no los aprueba. Pero sí me preocupa, Presidenta, y acá se puede haber hablado de varios términos de carácter hasta políticos, y los cuales son válidos, porque me preocupa el origen del proyecto de ley. No, digamos, el lado de inconstitucionalidad a mí me parece bastante claro, ¿no? Pero es verdad, puede ser debatible, puede ser opinable. Yo creo que no hay mucho rango de opinión, pero finalmente en democracia se puede escuchar todos los puntos de vista y hasta cualquier barbaridad. Finalmente lo que tengo claro es que dentro del marco constitucional todo es posible, fuera de él, nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener absolutamente claro. Me preocupa el origen, Presidenta, porque, por ejemplo, los argumentos de un proyecto tan importante como debería ser el hecho de una situación de reforma frente a una emergencia con hechos reales, fácticos y hasta historias construidas, pero hechos que existen hoy día. Y uno de los puntos que señaló en su presentación el ministro, Presidenta, es la diferencia entre autonomía y autarquía, ¿no? Autarquía. Y que el tribunal ha señalado que la autarquía, o mejor dicho, que la autonomía no puede confundirse con autarquía. Y el ministro señalaba y decía, entre otras cosas, que pues aquí hay autoridad que no solamente tiene la autonomía, sino que ya hace y deshace más allá del marco legal que lo comprende. Pero fíjese lo delicado que resulta siendo el argumento de esta gran reforma, porque resulta siendo bien subjetivo. O sea, yo me pregunto, ¿tiene facultad, por ejemplo, el Presidente de la República constitucionalmente de presentar un proyecto de ley? Sí. ¿Tiene autonomía? Sí. ¿Es autonomía que el Presidente de la República, entre sus facultades, presente un proyecto de ley para reformar la Fiscalía y el Ministerio Público cuando tiene 47 denuncias, o es autarquía? O sea, y podemos empezar a especular y decir, eso no es autonomía. Según el Tribunal Constitucional, quien tiene tantas denuncias y sí tiene la potestad y la autonomía del derecho constitucional de presentar un proyecto de ley, presenta un proyecto de ley, pero teniendo denuncias dentro de su autonomía, ¿no es una autarquía, según la tesis del ministro? Y será autarquía cuando el señor presidente Poder Judicial Lecaros, que no les gustó a los DDL, que son los que manejan obviamente mucho en el Perú, mañana cambia una sala o un juez, ¿y será autarquía?
Es decir, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la subjetividad de quién decide qué es autarquía y qué es autonomía? Porque entiendo la tesis planteada por el señor ministro, y como acá lo han dicho, nosotros vamos a pasar, y con todo aprecio y respeto al ministro, a través suyo, presidenta, y va a pasar a la historia como ministro, obviamente, de este momento y de estas propuestas. Y uno tiene que entender claramente hasta dónde estamos todos en coincidencia de la necesidad de una reforma, si estamos dentro o fuera del marco constitucional. Entonces, un primer elemento que uso, presidenta, sin haber todavía dado mucho estudio, porque hay que debatirlo, hay que escuchar a los que conocen también en materia constitucional, porque si fuese por mí esto está totalmente alejado de la Constitución, es que el solo argumento que ha traído el ministro de Estado hoy día nos deja abierta una caja de Pandora de que mañana, por cualquier X motivo, es autarquía y no es autonomía, porque ¿quién lo decide? ¿El Consejo de Ministros? Ah, no, lo deciden, por ejemplo, el argumento son 2 fiscales supremos, ellos han mandado una noticia. O sea, y todavía vamos a un tema que de poca parcialidad. Yo no estoy juzgando, yo sí discrepo, yo a la fiscal suprema creo que la han mencionado aquí, yo no tengo ninguna mala referencia, o sea, no tengo por qué yo cuestionar a ninguna de las personas. Pero los argumentos del proyecto de ley que habla de una crisis y de emergencia, de una reforma, tiene algo de los números, por ejemplo, de fiscales que no denuncian a tiempo y que la policía los tiene que, nuevamente, que captura y la fiscalía no hace su trabajo, aparte del Poder Judicial. Los argumentos de la reforma del sistema del Ministerio Público, o en general el Ministerio Público, nos traen como argumento lo poco avanzado por el caso Lavallato, que acá se ha tratado, claro, y algunos se molestan, pero ¿dónde está, por ejemplo, los argumentos que de tal fecha, donde estaba el doctor Pablo Sánchez, se había retrasado y frenado las investigaciones? Acá se ha dicho que falta información porque uno no se puede guiar de lo que solamente dicen algunas personas, porque claro, lo que dicen de Villarán, de Toledo, de Humala y del propio presidente García, hay infinidad de información, sobre todo de Toledo y de Villarán. Ah, no, pero hay que corroborar la información. Por supuesto que hay que hacer una reforma del Ministerio Público, porque hay fiscales que sin corroborar investigación toman decisiones y plantean cárcel. Y en otros casos no. Obviamente hay una parcialización. Obviamente puede ser que haya sido capturado por una mafia de una ideología política el Ministerio Público en un determinado sector. Pero ¿dónde están los argumentos que me sustenten objetivamente las deficiencias del Ministerio Público para hablar de esta reforma? Entonces, por un lado son tan subjetivos, y por otro lado son parcializados. Entonces, presidenta, yo y respeto todas las opiniones, incluso los colegas de mi bancada, yo no soy tan, digamos, hay algunos que tienen mucho más buena o tienen mejor voluntad de creer. No, yo conozco muy bien cómo puede caer un régimen democrático en vicios, en muchas situaciones de poder pasar esa línea que a veces obviamente al poder le puede gustar. El Congreso cometió un grave error en haber aceptado los plazos que puso el Ejecutivo en su momento, eso lo digo a usted, señora presidenta. Yo he votado 2 veces en contra de la cuestión de confianza y votaría por tercera vez, si es que además que me parece que no corresponde, pero sí corresponde porque hoy día la verdad es más mediática que real y fundamental o constitucional. Si creen que corresponde, igual votaría por tercera vez. Además, yo ya estaría fuera porque yo he votado 2 veces. O sea, y lo volvería a hacer. Lo que no voy a hacer, presidenta, obviamente, es pasar a la historia como un parlamentario que violó la Constitución, que violó la autonomía. A mí el caso, igual como lo han dicho por acá, el caso del señor Chávez es un caso que a mí, yo lo he visto una sola vez en mi vida cuando fui como presidente del Congreso en un tema institucional. Si queremos corregir lo que consideran muchos de diferentes posiciones en relación a la problemática del Ministerio Público, donde hoy día hay una situación pues complicada, sí, claro, a mí me parece incluso que discrepo en el momento y la forma cuando se dio algunos cambios, cuando sobre todo esperamos que por fin se sepa la información de un caso de tanta corrupción que ha habido en el Perú. Y entonces yo pensaba, el señor Chávez aquí está protegiendo a Toledo, a Villarán, a Humala, y así yo crea que está protegiendo a estos delincuentes, yo voy a violar la Constitución.
Y digo protegiendo a ellos porque son las informaciones que tienen que venir de Brasil. El retraso, como mal está sustentado también aquí en la argumentación que ha tenido hoy día el ministro, es por el cambio de gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que por lo menos para algunos, como quien habla, es una esperanza para la región latinoamericana. Pero, Presidenta, si nosotros vamos a partir de un proyecto de ley de esta magnitud, primero, no se va a exonerar, y si se exonera con votos de otras bancadas, porque nuestro vocero ya ha sido muy claro en esa posición, pero vamos a partir con argumentos de carácter tan subjetivos, tan débiles. Entonces, el punto de partida y de nacimiento del proyecto a mí me preocupa. Y me preocupa porque entonces ya, y ahí decía hace unos minutos, yo no soy tan buena gente como algunos colegas, yo ya entonces empiezo a tener una interpretación, digamos, preocupante de por qué nace un proyecto de este tipo. Cuando pasó el caso de la centralita y se encontraron tantos fiscales corruptos, cuando pasó el caso en otras regiones, cuando ha habido casos, vuelvo a repetir, durante la larga gestión del doctor Pablo Sánchez, con casos frenados de Lavallato, ¿por qué no se presentó una reforma inmediatamente por judicial, del Ministerio Público? ¿Por qué no está argumentado ni siquiera con números esta situación o con hechos históricos? Entonces, Presidenta, repito, más allá de cualquier persona que me interesa, porque no más allá de conocer o no conocer, y finalmente el Parlamento tiene que velar por la Constitución, no encuentro, Presidenta, más allá de los artículos y cada uno que lo vamos a debatir, pero mi primera inquietud al ministro, voy a repetir, es el origen del proyecto de ley. No sé si es una comisión de notables que lo ha preparado como va a preparar los otros. ¿Por qué los argumentos tan subjetivos? Y si este argumento yo lo permito, más allá que aquí, con buena voluntad, algunos parlamentarios he escuchado que han dicho vamos a darle la forma constitucional, incluso puede ser hasta de reforma, puede ser en 2 legislaturas de reforma, si es que tiene que ser una reforma como lo ha planteado otro parlamentario en una cláusula adicional en la Constitución. Porque si se requiere hacer muchas modificaciones, las normas y la ley orgánica del Ministerio Público son de anterioridad a la Constitución. O sea, se puede hacer muchos cambios. Pero por más que le demos todas estas alternativas jurídicas para darle el marco constitucional, frente a qué estamos legislando, a un precedente que autarquía, estoy tomando solamente la frase que más me ha llamado la atención del ministro, para cualquiera, o sea, para cualquiera. Repito, mañana el señor Lecaros no le gusta a alguien, ya no hay de él, se forma otro grupo de investigación o otro dueño de 10, 8 medios de comunicación que esté metido en corrupción como Graña y Montero, dueño de varios medios de comunicación, y entonces no le gusta, hacen una campaña y se convierte en autarquía lo que ha hecho el señor Lecaros, lo que hace el defensor del pueblo, lo que hace... Por amor de Dios. Presidenta, yo me iría feliz y orgullosamente a mi casa, además de inconstitucionalmente, si es que plantea una cuestión de confianza, pero me iría feliz y orgulloso antes de aceptar una barbaridad de este tipo, antes de aceptar que vamos a generar un precedente nefasto para el futuro de nuestra nación. Para el futuro de nuestra nación sería un precedente nefasto. Más allá, repito, de arreglar la parte constitucional, a través del ministro, yo arreglaría primero los argumentos fundamentales o los fundamentos que tiene este proyecto de ley. Porque los fundamentos que tiene son fundamentos que no resiste, Presidenta, ni siquiera el inicio de poder debatir y modificar los artículos. Estamos abriendo, Presidenta, un precedente inimaginable hasta dónde puede llegar. Bueno, es imaginable y es además constatable en otros países cómo llega a esta situación. ¿Ya? Es muy contestable. Pero nosotros creo que debemos tratar de hacer los esfuerzos por centrar no solamente la parte de los artículos relacionados a la Constitución, sino empezar por depurar cuáles son los argumentos verdaderos, de fondo. O sea, cuáles son los argumentos que nos llevan a hablar de una reforma del Ministerio Público. Y probablemente este proyecto de ley aprobado y generando esta situación y este precedente nefasto, no necesariamente puede ser usado por este gobierno, puede venir otro gobierno y usar ese mismo precedente. Pero lo que nosotros tenemos que tener cuidado, Presidenta, es que si vamos a entrar a este tipo de reformas que nadie se está oponiendo, creo que es importante debatirlo, creo que es un momento además oportuno,
Que no sea porque hay nombre propio, que no sea porque no me gusta el que está, sino porque realmente se requiere una reforma. Y una reforma requiere no solamente la parte constitucional y los artículos específicos, requiere mirar bien cuáles son los sustentos, que hasta acá se habla hasta de encuestas. Entonces, Presidenta, yo quería solamente enfocarme en la parte de los argumentos no jurídicos, no de la parte de los artículos, sino más bien de lo que nos están planteando como motivo o fundamento para poder entrar a este debate, que debería ser un debate constitucional, y espero que seguro en la próxima sesión también se invite a otros a constitucionalistas, aparte del señor ministro, para poder tener una visión ya de los temas del articulado específico. Pero estos temas relacionados a la fundamentación del proyecto dejan mucho que decir, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Galarreta. Congresista Pedro Laechea. Gracias, Presidenta. A través suyo saludar la presencia, señor ministro. Yo creo que muchas de las ideas que tenía pensado tocar ya ha sido de cierta forma desde el punto de vista de la funcionalidad del Ministerio Público, que presentan algunos problemas. Yo creo que eso ha sido expuesto. Voy a ser breve. Yo creo que acá tenemos delante de nosotros un tema de coyuntura y de estructura. Tenemos que definir qué queremos. Yo creo que el tema estructural no debemos perder de vista y tiene más importancia. La crisis que ha vivido el Perú en todo su sistema de justicia es finalmente la oportunidad que tenemos para cambiarlo. Estamos hoy día ante una coyuntura que puede que podamos tener interpretaciones en uno u otro lado de quienes están participando. Pero lo que no podemos perder de vista es de que la nueva estructura que van a hacer es un grupo de leyes que van a entrar en vigencia en algún momento. Y lo que estamos acá es en las transitorias. Por eso tal vez tenemos que revisar la posibilidad de darnos un espacio para generar el marco que nos lleve a las leyes que hoy estamos pendientes de aprobar y que tienen muchísima importancia. Creo que deberíamos revisar seriamente si queremos ver la Fiscalía en su complejidad actual. Está funcionando la nueva ley procesal penal. Tenemos los problemas de las acusaciones fiscales que se levantan, que no se cumplen. Tenemos una institución que tiene problemas, todo el Poder Judicial lo tiene. Pero hagamos algo que tenga sustancia en el medio y largo plazo. Como repito, muchas de las leyes que estamos viendo ahora es un cuerpo de leyes el cual nos va a regir en el futuro. Pero entre el futuro y el presente sabemos que se requieren leyes transitorias. Yo creo que no tengamos miedo de revisar en las transitorias de la Constitución, darnos el espacio de hacer un buen proyecto. No tengamos miedo, esto es algo que debería llevarnos al futuro, es algo que debería llevarnos con seriedad a generaciones futuras, puedan tener un marco bien establecido. No quiero agregar mucho, pero creo que hay versiones un poco que llevan a la confusión, pero creo que la detención de la información de Brasil no ha sido por tema peruano, sino ha sido por tema brasilero. Y son temas que tenemos que manejarnos con cuidado. Y ahí lo que me preocupa es sobremanera. La Comisión Lavajato ha aprobado 11 acusaciones, 43 recomendaciones y faltan 40 casos. 40 casos faltan. Entonces, los problemas que tenemos ante nosotros no son menores. Tenemos un grupo de gángsters realmente hoy día asesorado por los mejores estudios de abogados a niveles internacionales. Y hay que tener cuidado. ¿No será que están jugando con nosotros? Tengamos muchísimo cuidado. Yo creo que acá tenemos que darnos un espacio y entender que estamos en una coyuntura de sospechas, una coyuntura difícil. Pero lo que queremos es una mejor estructura. Y esa mejor estructura tenemos que darnos el espacio y el respeto para lograr una estructura que perdure de manera eficiente para todos los peruanos. Señora Presidenta, gracias. Muchas gracias, congresista Laechea. Congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, un saludo a todos los congresistas asistentes
y en particular a nuestro colega ministro de Justicia. Señora Presidenta, hay que ver cuál es el origen del problema. El problema es que estamos en una crisis política. Y la crisis política se ha devenido, entre otras cosas, porque hay un fiscal de la Nación que ha cometido una serie de supuestos transgresiones constitucionales y también supuestos delitos. Yo quería referirme a dos cosas. Por ejemplo, cuando pretendió separar a los fiscales, en derecho hay un principio del juez natural y también se refiere también que hay un principio del fiscal natural. Quienes se abocan a investigar un hecho que supuestamente es delictivo es al quien le corresponde personas de turno, especialidad, jurisdicción, etcétera, etcétera. Y no puede tomarse que uno arbitrariamente diga, para ese delito que ha cometido un ciudadano X, le ponemos el juez X. Tiene que haber uno ya predeterminado. Y en segundo lugar también, cuando el señor fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, anunciaba de que iba a ser públicos los términos del contrato que se está llegando con la justicia brasileña de cooperación en relación a este caso Odebrecht, también estaba transgrediendo una función jurisdiccional. ¿A quién le correspondía corregir ese error del fiscal de la Nación? ¿Era o a la Junta de Fiscales Supremos o al Congreso de la República? Y aquí tenemos, señora Presidenta, asumiendo una responsabilidad. El Congreso de la República no ha actuado a las alturas de las circunstancias. Un mecanismo de equilibrio de poderes y control es las acusaciones constitucionales. Y, en mi opinión, es un error político el que esa subcomisión haya acordado que los temas se van a ver por orden de prelación en el ingreso. Lo cual significa que las acusaciones, que ahora son 5 en contra del señor fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, se verían dentro de 4 o 5 meses, o 6 o más, cuando ya la situación de crisis política actual, que es real, ya tenía una solución cualquiera. Puede ser de la mayor agudización de las contradicciones y vayamos a un váyanse todos, o una solución satisfactoria. Pero el Congreso ha negligido. Nosotros, si no quisiéramos estar discutiendo esta situación, debimos tramitar en forma rápida, para responder a la coyuntura política, las acusaciones constitucionales. Tengan o no razón, pero no podemos embalsar una situación para un tiempo no previsto. Eso es nuestra opinión. En segundo lugar, se está discutiendo aquí la conveniencia de exonerar del trámite de comisiones. Yo considero que eso no es lo más conveniente. Pero yo sí creo que si nosotros nos abocamos, debemos ponernos a un plazo y decir, las comisiones de Justicia y Constitución vamos a dictaminar en 3 días. Y como bien dijo el congresista Kiuri Violeta, si hay que trabajar de hoy a lunes, podemos hacerlo. Si podemos tomar un par de días más y que haya un compromiso ante el Pleno y ante la mesa directiva, ante el presidente del Congreso, que vamos a dictaminar para el día miércoles, podemos pedir que el Pleno sea convocado el jueves o viernes. Y respondemos a la coyuntura política, no nos ponemos a espaldas de la situación que objetivamente hay una crisis en el país. Señora Presidenta, yo creo que tenemos que tomar las cuestiones con la suficiente rapidez y asumir nuestra responsabilidad. Esta crisis es parte de la inoperancia del Congreso de la República. Inoperancia, digo yo, porque la subcomisión no responde a las exigencias de la coyuntura política. Y la política es actuar de acuerdo a la legalidad, a la Constitución y a las leyes, pero también actuar con legitimidad. Y la legitimidad es oportunidad también. No podemos decir, este proyecto lo vamos a tener 3, 4 meses y vamos a dictaminarlo dentro de 6 meses y no nos importa la situación. Tenemos que responder, señora Presidenta, a esa situación. Y yo considero que asumamos la responsabilidad como Congreso de que estas acusaciones constitucionales tengan o no razón,
las tramitemos lo más urgentemente posible. Y si para eso hay que modificar la composición de la subcomisión o exhortar al presidente o exhortar a la comisión que lo haga con seriedad, asumamos la responsabilidad. Eso es lo más adecuado, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Tapia. Gracias, presidenta. Por su intermedio, mi saludo a mis colegas congresistas. Debo expresarles de que, si bien es cierto, el presidente del Congreso, ausente ahora, había planteado una exoneración, ¿no?, en Junta de Portavoces, y que se obviara que llegara a la Comisión de Constitución, el proyecto de ley 3765. Debo decirle, presidenta, que yo estoy en contra de esa posición. Hay que siempre respetar la institucionalidad del Congreso de la República. Y para eso, presidente, con mayor razón, cuando en el proyecto de ley 3765 plantean un tema constitucional, entonces considero pertinente y prudente que en el marco de respeto a la institución del Congreso de la República es conveniente que se vea en esta comisión especializada. Y saludo, presidenta, que usted haya tenido por conveniente y a ventilar este tema el día de hoy. En segundo lugar, presidenta, decirle que se está tratando con la celeridad y la inmediatez del caso. En relación, mucho se habla del fiscal de la Nación actual, Chávarri. Considero que a esta altura del partido ya debió haber renunciado el señor Chávarri. Presidenta, por otro lado, se ha manifestado acá este tipo de proyecto de ley. Si bien es cierto, estamos en una crisis, pero quien presenta con carácter de inmediatez este proyecto es el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien efectivamente a la fecha pues tiene 44 denuncias, el tema de Chinchero que ha quedado ahí pendiente y en el marco de Odebrecht. Entonces, presidenta, me parece muy prudente que ha servido realmente que ahora recién nos demos cuenta de que este contrato o que está ahí la cuestión reservada, ahora le hemos dado con la sorpresa de que va a ser por 650 millones, cuando prácticamente la reparación civil son cerca de más de 3.000 millones, a pagar en 15 años y que Odebrecht va a seguir trabajando en el Perú. O sea, con las obras que le den en el Perú va a seguir pagando los 650 millones. Yo considero más bien positivo esto, que se haya dado a conocer y que todavía no se ha firmado en el marco de la colaboración eficaz. Presidenta, ¿qué opiniones se han dado acá? Sí, yo voy a enumerar, por ejemplo, la opinión del constitucionalista Domingo García Belaúnde, de Enrique Yersi, ex diputado, de Junta de Fiscales Superiores, del Colegio de Abogados de Lima, de Defensor del Pueblo también ayer, el constitucionalista y es congresista Amprimo, y demás personajes que realmente son constitucionalistas de Polenda. Entonces, presidenta, yo creo que si bien es cierto podemos trabajar este tema, pero recordar que aquí el artículo 158 de nuestra Constitución nos dice bien claro que el Ministerio Público es un poder, digamos, es una institución autónoma. Si bien es cierto no es un poder del Estado, pero es una institución autónoma. Y lo dice en el artículo 158. Entonces aquí lo que estamos haciendo, presidente, estamos violentando la Constitución. Violentando la Constitución. Y prácticamente, presidente, cuidado, porque aquí decíamos, hoy incluso vi al ministro al canciller que se ha referido incluso al tema de Venezuela, ¿no? Y le recomienda que no asuma Maduro la presidencia de la República de Venezuela. Y digo, pero qué raro, si acá se están haciendo temas ya dictatoriales. El señor
señor Martín Vizcarra se está convirtiendo ya en un dictador. Y qué raro que hoy sale el canciller a decir que el señor Maduro no asuma la presidencia de la República, situación que avalamos por si acaso, o sea, ahí porque en Venezuela efectivamente hay un tema de una dictadura, pero justo hoy ha salido el canciller a decir que el presidente no asuma, obviamente, la presidencia en Venezuela, ¿no? Entonces, presidenta, aquí también hay que ir a una solución. Hay que tratarlo esto con inmediatez, sí, pero vayamos pues a una reforma constitucional, ¿no? Que salga de aquí del Congreso de la República. Porque recordar que hay una ley orgánica del Ministerio Público. Entonces vamos a una reforma constitucional, asumiendo todo el momento por el que está pasando el Ministerio Público y el tema de justicia en el Perú. Por otro lado, también los temas jurisdiccionales tenían que solucionar pues en el marco jurisdiccional, en el Ministerio Público, porque tienen su ley orgánica. Y también decirle, presidenta, de que no le tememos a una cuestión de confianza, ¿no? Aquí, si el presidente Vizcarra quiere poner para una cuestión de confianza, con gusto nos vamos a ir y regresar a nuestra casa, a nuestro centro de trabajo, etcétera, pero no avalar, digamos, la violencia de la Constitución política del Perú. Temas inconstitucionales acá no vamos a hablar y no le tememos. Y si tenemos que votar por un tema de una cuestión de confianza, pues no le daremos la confianza y si quiere que cierre el Congreso el señor Martín Vizcarra. Entonces, y pasaría a la siguiente fase, como ustedes dicen acá, el tema de ser un dictador. A través de la presidencia, a mi colega Vicente Ceballos, quiero hacerle recordar que somos colegas desde el periodo parlamentario anterior y con usted trabajamos a través de la presidencia el caso Ecoteva Toledo, lo cual saludo y felicito hasta ahora. Excelente trabajo que hizo usted en esa comisión de fiscalización, del cual fue presidente. Y se investigó al señor Alejandro Toledo y se determinó el tema de los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, que al final solamente quedaba una pequeña bisagra, que fue prácticamente el 5%, se consolidó con el tema de Odebrecht y se cerró el círculo. Y teníamos toda la razón. Pero ¿qué pasa? Yo ahora me siento un poco decepcionado a través de la presidencia de nuestro ministro de Estado, quien es el consejero en el tema de justicia del presidente de la República, Martín Vizcarra. Decepcionado, ¿por qué? Porque ¿a quién va a beneficiar esto, no? ¿A quién va a beneficiar, digamos, todo este tema inconstitucional? Que lo digo. Es un grave error, pues, declarar en emergencia, violando el artículo 158 de la Constitución, considerando que el Ministerio Público es una institución autónoma, y hoy tengo la plena seguridad que el Tribunal Constitucional inmediatamente va a declarar esto inconstitucional. Sin embargo, planteamos la alternativa de la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público con inmediatez y desde la Comisión de Constitución. Y las consecuencias jurídicas y políticas, porque esto es, sí pues, romper el Estado de Derecho, romper el Estado de Derecho, irrumpir en la independencia de las instituciones, es decir, de manera muy puntual, un golpe de Estado. Este es un golpe de Estado. ¿Y quiénes serían los beneficiados, presidente? Por eso decía que un poco decepcionado mi colega Vicente Ceballos, porque los beneficiados van a ser ¿quién? Quienes no están en la cárcel. Toledo, ¿a quién investigamos? Toledo va a ser beneficiado con todo esto. PPK, Villarán, hoy incluso se ha revelado un tema del actual presidente de la República, Martín Vizcarra, sus temas de Graña y Montero, ¿no? Ya ha tenido empresas anteriormente, incluso recuerden la supervisora que fue también Chinchero, ¿no? Imagínense, presidente, para terminar, Villarán, otra beneficia. Y cuando se produce la violación de la Constitución, se da un golpe de Estado, se rompe el Estado de Derecho
Incluso ahora sí pueden ir a pedir asilo fácilmente esas personas. A pedir asilo fácilmente. ¿A quién vamos a beneficiar? A esas personas. Entonces, presidente, coincido con un constitucionalista cuando dice que si política inmediatez esto, pero someter a un tema de una decisión política inmediatista, eso no me parece. Y sí estoy de acuerdo también con que se establezca un cronograma. Yo creo que esto no debe pasar ni una semana, porque la presidenta de la Comisión de Constitución lo ha dicho bien claro, que aquí se va a trabajar invitando a los especialistas también, que vengan los auténticos constitucionalistas y podamos trabajarlo con la debida inmediatez. Sí consideramos de que se debe tratarse a la brevedad posible, porque el pueblo también está a la espera de un gesto técnico y político de esta Comisión de Constitución, de este Congreso de la República, y este Congreso tengo la plena seguridad que se hará el trabajo a la altura con la respectiva inmediatez. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Tapia. Cerramos el rol de oradores con la congresista María Melgarejo. Presidenta, quiero hacer notar que quebrantar o violentar nuestra Constitución es no respetar el derecho de Estado. Nuestro país está hecho de leyes y se tiene que respetar. También quiero hacer notar que es cierto, el pueblo está con sed de justicia. Con sed de justicia porque la impunidad viene desde los quinquenios anteriores y no se ha hecho nada. Ya lo han manifestado los diferentes colegas congresistas, donde han dicho están algunos prófugos de la justicia. ¿Y qué buscamos, qué pretendemos al presentar este proyecto de ley? A nosotros no nos corresponde violentar ni quebrantar la Constitución, porque este proyecto de ley es inconstitucional. Pido a usted, presidenta, para que se le invite al Tribunal Constitucional y quién es él quien debe hacernos notar la inconstitucional desde la Academia Legal, y que eso va a respaldar lo que todos estamos manifestando. En ese orden de ideas también quiero decirle a la población que siento mucho. Quienes están marchando hoy, quienes quieren liderar y levantar la bandera, son personas que tienen rabo de paja, presidenta. Como por ejemplo, el ex ministro Salvador del Solar pensó que el Ministerio de Cultura era un guión que le tenían que dar, y de manera arbitraria, siendo ministro, el Museo Nacional de Arqueología, presidenta, que tiene un expediente, lo recortó el tamaño, la dimensión que está sustentado técnicamente. A esas personas no se les puede dar el asidero y que convocan las marchas. Vemos a las directoras desconcentradas de cultura liderando las marchas. ¿A dónde estamos llegando? Sí, tenemos sed de justicia, queremos saber la verdad, pero no podemos ser parte de violentar nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, donde ahí están nuestros derechos consagrados. Y entonces hago notar mi voz por intermedio suyo y traslado al ministro que con total expertise y defendiendo la democracia, porque este país ha resistido con esa Constitución que le ha dado estabilidad, no solo jurídica, económica, y hay un desarrollo socioeconómico, y en el mundo estamos bien vistos y somos el tercero en América Latina. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Melgarejo. No habiendo más intervenciones, dejo el uso de la palabra
al señor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos, para sus consideraciones finales. Hacemos un llamado a los señores congresistas acercarse a la mesa de debate. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Gracias. Sí, primero quiero hacer eco de las palabras vertidas por mi colega Segundo Tapia. Y yo soy demócrata no por oportunidad, sino por convicción. Y tengo fe en mis convicciones personales, y no son de ahora, son de siempre. Y cualesquiera que sea mi responsabilidad funcional, son circunstancias, obviamente no tiene por qué cambiar los principios que ordenan la vida política de una persona. Eso tengo que ser por seguro. Y no tengo ningún reparo en ese sentido. Lo segundo, cuando usted muestra y perdóneme que me dirija personalmente, cuando usted manifiesta con cierto sarcasmo lo expresado por el canciller Néstor Boporizo el día de hoy respecto a Venezuela, permítame, él debería explicarlo, pero como soy parte de un gabinete de ministros me corresponde precisarlo. Esta es una política de Estado. El posicionamiento firme y restricto del gobierno frente al caso Venezuela no es de hoy, es de ayer y es de siempre. Y es más, una particularidad que tiene la política exterior peruana, no solamente este gobierno, ha sido su profesionalismo e independencia. Entonces está siguiendo esas líneas rectoras. Por otro lado, señora presidenta, con su venia, se ha dicho con algo también de ironía, ¿no?, que esta es una reforma camuflada. O sea, que detrás de ello hubiera algo, se ha confirmado que hay gestos de autoritarismo, ¿no? Y pareciera ser que nos quieren llevar a un escenario hoy en día de defensores de la Constitución y de violentadores de la Constitución. Nada más cierto que eso, señora presidenta. Acá hay un ejercicio de una habilitación constitucional para plantear una iniciativa. Hay la idea, hay la decisión, pero no hay la ejecución. La ejecución le corresponde a este Parlamento. Y con toda la consideración al congresista Miguel Torres, ¿no? Él preguntaba algo que yo pregunté alguna vez aquí en el Pleno del Congreso en mi condición de parlamentario, ¿no? Hoy le toca al Ministerio Público, mañana ¿a quién? No tengan ninguna duda, miembros de esta comisión, que haya alguna actitud que esté predeterminada a romper el orden constitucional que pueda motivar la lectura de autoritarismo y dictadura, en absoluto. Es más, no hay ningún atisbo mínimo que pueda permitirnos calificar a este gobierno de autócrata o de haber transgredido la Constitución. Y me remito a lo del día de hoy. Lo nuestro es una iniciativa. ¿Cuán diferente hubiera sido que el Poder Ejecutivo, como lo dije antes, tenga la idea, tenga la decisión y la ejecute? O sea, se acuda a una intervención del Ministerio Público. ¿Se ha dado? No, señor. Está la iniciativa aquí, en la agenda del orden del día. En su momento seguramente pasará a lo que es el Pleno, pero hasta ahí llega nuestro rol. O sea, somos respetuosos de la marcación, del encuadre, de las responsabilidades que constitucionalmente está establecido. O sea, no podemos ir más allá de eso. Sí. Congresista Alcorta. Gracias, presidenta, gracias, ministro y colega, además, ¿no? Porque nosotros estamos acá desde las 8:30 de la mañana, el día de hoy, toda la mañana, con gente, no todos los que están acá hemos estado desde temprano. Y lo que estamos tratando de buscar es la claridad del camino correspondiente, porque todos estamos hartos. Y yo también, lo que ha hecho el señor Chávarri el día lunes ha sido, no hay respuesta calificativa para esa inconducta irracional absolutamente a medianoche. Pero quiero dejar claro también, presidente, que hay congresistas que han estado, han despotricado y se van, porque vienen, después salen los medios de comunicación a decir que lo que se les pasó por la cabeza y continúa el desprestigio del Congreso. Nosotros no somos enemigos de ustedes, somos colegas inclusive, ministro. Entonces, la fijación no puede ser que la oposición, que Fujimorismo, que no sé cuánto, que la mayoría. Bueno, esa es la realidad, gusto o no. Las próximas elecciones, sabe Dios qué sucederá. Lo que no se puede es estar echando la culpa de la situación, porque cuando no se está de acuerdo una posición con la otra, no es un tema de enemistad ni de odios. Simplemente son posiciones diferentes. Tenemos visiones diferentes. Y lo que estamos tratando de rescatar en general es la institucionalidad del país, de los poderes autónomos, como debe de ser.
Pero yo, en mi intervención, que termino con esto, es que me molesta que hayan habido acá congresistas que han venido, que han despotricado y después han desaparecido. Y eso molesta muchísimo. Que además no sabemos si son de la bancada oficialista o no son de la bancada oficialista. Pero sí molesta, incomoda, porque atacan, acusan a los medios de comunicación, así la radio y media. Pero no son capaces de quedarse de principio a fin. No son capaces de quedarse de principio a fin para escuchar con tolerancia, en democracia, a favor o en contra. No somos enemigos, queremos el mismo objetivo. Gracias. A usted, congresista, presidenta. Sí, ministro. Sí, y aligerando los tiempos. Y efectivamente, ¿no? Se han hecho algunas observaciones muy puntuales respecto a algunos contenidos de la propuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Creo que el congresista Galarreta, si no me equivoco, decía, ¿por qué 10 años? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 8? Me equivoco. No. Sin embargo, es que esto tiene un reparo, y tiene un reparo en la ley de la carrera fiscal 30.483, artículo 6, que establece textualmente, ¿no?, que para ser fiscal supremo se exige ser fiscal supremo adjunto, cuando menos 10 años. O sea, hemos tratado de tener cierta sintonía. O sea, no es que se nos haya antojado discrecionalmente, ¿no?, 10, 8, 15 años, no. Tiene una regulación. Lo segundo, cuando proponemos suspensión, obviamente no estamos transgrediendo derechos. Entendemos que no se tiene la capacidad de sancionar en tanto no haya un procedimiento administrativo, por lo menos. Por eso se habla de suspensión, no de cese, que es diferente a lo establecido en 157 para los consejeros del CNM. Lo tercero, el gobierno está poniendo las reglas de juego y se está rompiendo la autonomía. No estamos poniendo las reglas de juego. Estamos poniendo sobre la mesa del Parlamento una propuesta normativa que este Parlamento tendrá que deliberarlo. Y una propuesta normativa obviamente tiene que tener contenidos que estén predeterminados a un objetivo. Y el objetivo es cómo salimos de esta crisis en la cual está inmersa el Ministerio Público. Lo contrario, nos estarían pidiendo, oiga, solamente ustedes están facultados para proponer normas declarativas. Y eso no es serio y menos responsable. El otro aspecto, y yo lamento que no esté el congresista Javier Velázquez, él ha hecho una exhortación y en algún momento una reflexión. Y yo quiero compartir con él y con ustedes, colegas parlamentarios, con la mayor consideración. Quiero compartir una reflexión. Hay una crisis de justicia y lo han enfatizado con toda propiedad distintos congresistas. ¿De acuerdo? Lo que está haciendo el Ejecutivo es una respuesta a un problema. Pero en este espacio de reflexión y respeto, ¿acaso también no tenemos instrumentos dentro del propio Parlamento que puedan ayudarnos a solventar esta crisis? Yo cité inicialmente el proyecto del señor Arana y habla de una reforma constitucional respecto a la emergencia del Ministerio Público, agosto. Hablamos del proyecto de Johnny Lescano, del 10 de agosto también, relacionado a la emergencia del Ministerio Público. Y a pesar de no se actúa, y pasamos al tema de acusaciones, solamente lo dejo como reseña. O sea, hay insumos, no es que no se los tenga. Y ahora tiene el Ejecutivo la disposición de traerle al Parlamento una propuesta que ayude a consolidar, porque no solamente es el Ejecutivo, o sea, tiene que haber una armonía en la toma de decisiones con el Parlamento, una respuesta a una disyuntiva crítica para el país. No es que la ciudadanía se haya exteriorizado porque está en contraposición al Parlamento, en absoluto. Es la reacción legítima a un problema que se venía y no lo advertíamos o no queríamos verlo. Y a efecto de ello se plantea una respuesta. La respuesta está en manos de ustedes, está en el criterio democrático, prudente, que tienen que asumirlo en determinado momento. Y estamos para eso. El otro aspecto. Hago mía. Sí. Congresista Alcorta. Si se rompiera el orden constitucional o se atropellara de la cosa que usted está descartando absolutamente en función de los argumentos que hemos dado varios de nosotros, ¿usted estaría en disposición de poner su renuncia, ministro? Ministro. Señora Lourdes Alcorta, y yo le he dicho y le reitero ahora, y yo no vengo en una posición, yo no vengo en una posición demócrata de oportunidad. Yo las cuestiones democráticas las tengo claramente definidas. Y por eso, y no lo tomen como un atrevimiento de mi parte, en las decisiones como gobierno no tenemos un atisbo remoto de actos o gestos inconstitucionales. Todo ha sido apegado a la Constitución. Lo que acontece es que en estos últimos meses no hemos estado muy acostumbrados a que los mecanismos, los preceptos recogidos en la Constitución no se dinamicen.
Y nos sorprendió el referéndum. Nos sorprendió la iniciativa de reforma constitucional del presidente, porque no era muy usual. Pero la pregunta es, ¿tenía reparo constitucional? Por supuesto que lo tenía. Si no, hubiera sido una abierta contradicción a la Constitución. Y respondo, congresista Lourdes Alcorta, en tanto se me permita, porque es un cargo de confianza, mantenerme en la condición de ministro de Estado, tenga usted la certeza, la seguridad, que no voy a permitir ninguna transgresión al orden constitucional. Eso no. Es una cuestión de principios que ni siquiera se debe proponer, porque creo que nos conocemos. El otro aspecto, ¿cuáles son los ejes temáticos que estamos abordando y que pareciera ser han quedado como una cuestión de segundo orden? Porque ha sido un debate interesante, ¿no? Pero en exceso los hemos ido por la cuestión fáctica que por el contenido propio del proyecto. O sea, perdóneme, ¿no? Más hemos quedado en el tema Lavallato que en la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo que hemos estado, sí, o sea, está bien, el tema Lavallato es un tema de insumo fáctico, que de una u otra manera le da soporte a esta iniciativa, porque tiene una incidencia en el comportamiento que está teniendo el Ministerio Público. Pero los ejes temáticos no han sido analizados a profundidad. Y yo saludo por lo menos que haya un gesto desprendido y comprometido de muchos congresistas. Quiero pensar que este es unánime, ¿no? Propongamos un cronograma. Tenemos proyectos de ley pendientes. O sea, es buena la acción. Y estamos para sumar esfuerzos, porque esta no es una tarea meramente del Ejecutivo, sino también del Parlamento. Por eso me cuesta asumir que alguien pretenda establecer espacios contrastados. No, tú eres violentista de la Constitución y tú eres defensor. Eso no existe. Y no tiene por qué existir. Aquí todos somos parte de un orden constitucional, todos somos parte de un Estado democrático de derecho. Y todos tenemos una responsabilidad funcional en esa encaratura que nos ha dado los ciudadanos. Y para ir terminando, señora presidenta, quiero reiterar, este proyecto de ley regula una circunstancia de emergencia para una crisis en la cual está inmersa una institución rectora de nuestro país, cual es el Ministerio Público. Lo segundo, esta circunstancia de emergencia implica temporalidad. Le hemos puesto plazo, un plazo implícito, hasta que se instale la Junta Nacional de Justicia y finalmente esta determine, después de una evaluación, cuál es el destino en cuanto a responsabilidades de los actuales miembros de la Fiscalía Suprema titulares. Sin embargo, el congresista Violeta en su momento planteó, sería prudente para una emergencia que haya un plazo. Lo comparto. Justamente este tipo de debates nos permiten identificar algunas fortalezas y hay que recogerlas. Estamos para sumar. Lo tercero, y aquí hago tres precisiones muy concretas para ir cerrando. Uno, no es una ley intervencionista. ¿Por qué? Porque son los mismos actores, me estoy refiriendo a los fiscales supremos adjuntos, quienes asumirían la rectoría del Ministerio Público. Cuando hablamos que tiene que levantar una propuesta, un plan y la ejecutación de este plan, no es una institución ni funcionarios ajenos al Ministerio Público, lo es miembros del mismo Ministerio Público. Y lo tercero, no estamos hablando de cese de funcionarios, se está hablando de una suspensión temporal, en tanto y en cuanto la Junta Nacional de Justicia pueda instalarse. Y hoy está pendiente y aún hay un dictamen, entiendo yo, me han convocado para el día lunes para poderlo sustentar. Presidenta, le agradezco por la cordialidad y atención de esta tarde. Esta presidencia y la comisión agradece la participación del señor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Congresista Beteta. Sí, presidenta, nosotros habíamos planteado varias preguntas en lo referente al proyecto de ley enviado. Saludo, ojalá se respete y puedan ellos respetar la decisión que el Parlamento pueda tomar finalmente sobre este proyecto de ley. No solamente quizás fastidiarse y sentar una posición que sí son respetuosos, me parece correcto, todos estamos para respetar el orden constitucional. Lo que yo le preguntaba, ¿por qué necesariamente tendría que ser con un proyecto que para muchos, y yo respeto que ellos dicen que no es inconstitucional, pero muchos especialistas advierten la inconstitucionalidad, y para salvar esa inconstitucionalidad, ¿por qué sería el inconveniente de hacer con una reforma constitucional? ¿Por qué solamente tendría que ser suspenderlo a los fiscales supremos y mejor que se vayan a su casa? Y con eso asume, según la propuesta que ellos señalan que deberían asumir esta junta, los fiscales supremos adjuntos. Entonces, ¿por qué
necesariamente tiene que ser a través de una ley que a luces es ley orgánica, y por qué no una reforma constitucional que sí correspondería, en mi entender. Gracias, presidente. Congresista Mantilla. Ya, muchas gracias, presidenta. El motivo que generó este proyecto de ley y el retorno del presidente de Brasil fue la remoción de los fiscales, entonces, fue la remoción de los fiscales Pérez y Vela. O sea, ese fue el motivo que generó todo este problema del proyecto de ley y todo lo demás. Ese tema ya fue superado, ¿no es cierto? Ya fue superado porque pues, se dejó sin efecto la resolución y continúan en sus cargos. Ahora el tema, creo que con mucha ponderación y con mucho análisis se requiere la reforma integral que mencionó nuestra líder Keiko Fujimori, que queremos sumados a de repente impulsar la reforma. Entonces, si este proyecto de ley tuvo como origen el tema de Pérez y Vela y ese tema ya fue superado, ya hay una sustracción a la materia respecto a ese punto, ¿no le parece, señor ministro, bueno, y colega y además paisano Antonio Ceballos, de que debemos trabajar de repente con mayor tranquilidad y con mayor profundidad el debate para hacer una reforma integral del Ministerio Público y no necesariamente hacerle una semana, 3 o 4 días, si ese tema que motivó ya fue superado? Eso es todo, presidente. Señor ministro. 3 temas muy puntuales. Empiezo por lo último. Creo que el problema del Ministerio Público no ha cesado con la restitución y el cargo de los 2 fiscales, Vela y José Domingo Pérez. El día de hoy, creo que es información pública, ha habido una junta de fiscales supremos. No se ha llegado a ningún acuerdo. Ayer y hace 3 días atrás ha habido pronunciamientos de 2 fiscales supremos. Un tercero se ha sumado a través de distintos medios también a elevar pronunciamientos exigiendo alguna renuncia. O sea, el tema no está zanjado. Hay pronunciamientos al interior del país de fiscales superiores. El tema no está zanjado. O sea, acá hay que diferenciar 2 espacios diferentes. Primero, lo inmediato, que es cómo solucionamos esta crisis. Y lo segundo, un tema de fondo, y lo comparto. La ley orgánica del Ministerio Público. Y es más, y permítame, congresista, ¿no? Desde el 22 de octubre del 2018 ha ingresado al Congreso un proyecto de nueva ley orgánica del Ministerio Público. Aquí. Creo que está en esta comisión, sí. Creo que está en esta comisión y en la de Justicia. O sea, creo que el argumento lo tienen ustedes. A la pregunta y la respuesta. Y aquí está la respuesta. Y lo último, a lo dicho por la señora Beteta, congresista Beteta. Nosotros hemos traído una propuesta de ley convencido de lo que hacemos y asumimos dignamente sus activos y pasivos y estamos convencidos que está pegado al marco constitucional. Desde nuestro modesto parecer consideramos que lo más pertinente es que sea a través de una ley orgánica y con precisión, acuñando una norma de carácter transitorio, porque lo que estamos viviendo ahora no va a ser siempre. Es una circunstancia temporal, circunstancial. Por eso hablamos de transitoriedad. Ahora, es discrecionalidad de autonomía de este Parlamento o de esta comisión en particular definir si esto pasa por un referéndum, por una reforma constitucional o no. Ya le advertí antes que hay un proyecto de reforma constitucional. Tiene sus tiempos. Sí, pero tiene sus tiempos. Pero hay una crisis coyuntural que no va a esperar esos tiempos. O sea, hay que diferenciar 2 espacios cronológicos como respuesta. Antes de que se retire, ministro, finalmente el congresista Miguel Ángel Torres. Presidente, debo admitir que me voy más preocupado de lo que viene. ¿Por qué? Porque claro, yo pensé, dije, viene el ministro de Justicia y luego de haber escuchado a todos los constitucionalistas, luego de escuchar argumentos, he escuchado al congresista Violeta del partido oficialista. Y he escuchado también a otros congresistas evidenciar lo que es lógico, y es que ustedes quieren destrozar una institución en base a presunciones que pueden ser legítimas o no. En lo personal, me gustaría ver a un fiscal de la Nación que ante una situación tan grave pudiera dar un paso al costado. Pero eso es una decisión de él. Y eso es una decisión que él tendrá que asumir pasivos
y activos. Pero lo que sí me deja preocupado es que venga el ministro de Justicia y diga: estamos completamente seguros de la constitucionalidad de este proyecto de ley. Y me deja preocupado por dos cosas. Porque usted, ministro, a través de la presidencia, es el abogado del Estado. Es el primero llamado a cuidar la constitucionalidad de los actos. Y claro, si usted no hace docencia, ¿quién lo hace? Puedo entender que el presidente de la República se emocione en un discurso, escuche a un asesor, mire las encuestas y decida arrancar con un discurso populista, que olvida que está dentro su mandato de una constitución. Pero escuchar que el ministro de Justicia lo sigue, eso sí me preocupa mucho. No es que nosotros simplemente digamos no. Creo que hemos sido 2 o 3 que hemos señalado y hemos dicho: hay formas dentro del marco constitucional. Y no por tratar de hacer las cosas rápidas, inmediatas, podemos olvidar la Carta Magna. Esas no son las reglas. Y claro, y me voy más preocupado aún porque hace poco Lourdes Alcorta le decía: ministro, usted renuncia. Básicamente estaba diciéndole así que hacían una cuestión de confianza. Y la respuesta no ha sido directa. Porque ha dicho de que no renunciaría por algún acto inconstitucional. Claro, bajo la teoría de ustedes, la cuestión de confianza está dentro del marco constitucional. La cuestión de confianza por una ley, por un proyecto de ley, según lo que nosotros venimos entendiendo, avala una cuestión de confianza. Entonces, creo que no nos merecemos respuestas indirectas o respuestas que después digan: no, pues, pero sí, está dentro del marco constitucional. Nosotros presentamos un proyecto de ley que puede ser inconstitucional o no, no lo sé, es discutible, vamos a debatir el tema, pero ustedes dicen que no. Muy bien, hago cuestión de confianza y adiós Parlamento. Se quedará el Ministerio Público, pero desaparecieron el Parlamento. Yo los invoco, ministro, a través de la presidencia: seamos cuidadosos con lo que estamos haciendo. No es cuestión de personas, es cuestión de instituciones. Y creo que no ayuda a nadie en lo absoluto iniciativas que vayan en contra del marco constitucional. Lo dijo el congresista Velázquez: acabamos de cumplir 25 años de la Constitución. Claro, a muchos no les gusta. Qué triste, ¿no? 25 años de la Constitución. Me hubiera encantado verlo al presidente de la República hacer una celebración como corresponde. Claro. Hace honra a esos 25 años de la Constitución presentando un proyecto de ley inconstitucional. La verdad es que es una lástima. Sí. ¿Algún comentario final, ministro? Sí. Nobleza obliga, dice el dicho, ¿no? Con toda la consideración, si hubiéramos tenido la concepción de que es una propuesta inconstitucional, no la traeríamos. O sea, no tenía justificación alguna. Y somos conscientes que toda propuesta normativa, y aquí lo hemos discutido, porque también soy parlamentario, ha despertado muchos contrastes, y no todas las normas han sido unánimes, y algunas hemos sido corregidas, finalmente convertidas en leyes por el propio Tribunal Constitucional. Lo segundo, esto no solamente se agota en la propuesta del Ejecutivo y en el trabajo interno que se ha hecho con reparos de precedentes, de jurisprudencia, de aportes dogmáticos en absoluto. También he dado cuenta de opiniones de especialistas. Unos lo descalifican, para nosotros no. Merecen la mejor consideración. Entonces, en ese sentido, no sería nada serio alcanzar una propuesta y después desistirnos de eso, decir: ¿sabes qué? Es inconstitucional, estaba jugando con la circunstancia. Creo que el tema no va por ahí. Usted ha reclamado. Tienen que ser sumamente cautos. Y acá no se juegan con las instituciones ni con oportunidades. Y el país reclama seriedad. Y estamos siendo serios. Cada quien tiene su propio concepto de las cosas. Yo no voy a enfocar mis pensamientos ni mis percepciones de la realidad política de mi país en cada uno de ustedes. Cada quien tiene su propio análisis. Y yo lo considero y lo respeto. Pero igual también sigo que me respete lo mío. Y lo último,
y yo lo he manifestado, me parece sumamente importante el ponerle plazo a la emergencia. Pero eso ya no está en nuestra disponibilidad, está en la disposición de la presidencia de la comisión, porque entiendo que esto será producto de una discusión y en su momento de un dictamen. Y permítame ser personal en este tema, señora presidenta. No tenemos ningún ánimo congresista, Miguel Torres, de destrozar instituciones, y menos el Ministerio Público. A usted, a nosotros y al país le interesa más bien fortalecer instituciones, porque así construye sociedad, pero sobre todo país y Estado de Derecho, que es lo que mucha falta nos hace. Gracias, pues. Vamos a ser muy breves, por favor, congresista Tapia, luego congresista Salazar y finalmente congresista Galarreta. Congresista Tapia. Gracias, presidenta. Una vez más, decepcionado de que veo que casi prácticamente el autor de este proyecto sería pues el colega congresista y ministro de Estado en el despacho de Justicia. Entonces, sí, yo también voy sumamente preocupado, decepcionado también. Y es más, yo lo invocaría, ¿no? Porque es muy probable que estén jugando con la buena disposición y con su espíritu democrático del colega congresista Vicente Ceballos. Porque me da la impresión que el presidente no piensa así. El señor Martín Vizcarra no piensa así. Y yo veo que acá hay una corriente muy puntual a romper el Estado de Derecho, a irrumpir la independencia de las instituciones, a generar un golpe de Estado, es decir, un dictador. Y además yo le invocaría que en el acto debería renunciar nuestro querido colega congresista Vicente Ceballos, a quien yo estimo mucho, porque hemos trabajado juntos también en la Comisión de Fiscalización, en el Congreso anterior y ahora. El mejor de los respetos a él. Pero me da la impresión que están jugando con su buena voluntad. Muchas gracias, presidenta. Congresista Salazar. Gracias, presidenta. Presidenta, de repente el ministro pueda pensar que los congresistas, en ánimo de obstruir supuestamente al Ejecutivo, decimos que este proyecto es inconstitucional. Pero la opinión no solamente es del Congreso, la opinión es del Colegio de Abogados, es de la Junta de Fiscales, es de los exfiscales, es de constitucionalistas, que no son de Fuerza Popular. Entonces, ¿quién está en un error acá? ¿Acaso no es digno reconocer un error? ¿Acaso no es digno decir nos equivocamos y por darle el gusto al presidente o entre comillas a su Dios, que nadie le puede decir nada? A él no se le puede enmendar la plana. O sea, todo el Consejo de Ministros no tiene la capacidad y el liderazgo para decirle al presidente, presidente, lo que usted pide no es correcto. Eso no se puede hacer porque acá no manda usted. Acá en el Perú manda la Constitución. La Constitución está por encima de cualquier presidente o cualquier ave de paso que pueda estar en un cargo político. Entonces, yo le pido al ministro que renuncie, porque es peligroso tener un ministro de ese tipo, que no tenga la catadura ni moral, ni la catadura profesional para dar una opinión técnica. Porque este proyecto no puede pasar. Es una ley orgánica, que es de menor rango. Y también, así como trajeron las 4 propuestas, ¿es así? Y la no reelección, yo le hago recordar al ministro que él también es un congresista reelecto. Y un congresista que se cambió de una bancada a otra. Pero ahora la fustiga, ahora la rechaza y no se acuerda cuáles fueron sus orígenes. Entonces, de acuerdo a cómo yo esté, voy a opinar. Acá no se trata de opiniones, acá se trata de interpretar como corresponde la Constitución.
no para quedarme en un sillón. Mucho daño ya nos está haciendo este ministro. Y verdaderamente es una vergüenza tenerlo como ministro. Porque un ministro tiene que asesorar al presidente de sus errores. Presidenta, permítame, por favor. Congresista yo he venido con la mayor consideración y creo que venía a sustentar un proyecto de ley. Creo que los términos no son los apropiados. Incomodaba, por favor, y solicito que se rectifique. Congresista Salazar. Presidente, yo estoy hablando la verdad. Yo no estoy mintiendo. El ministro tiene que asesorar adecuadamente al presidente en relación a la Constitución. Y ese proyecto no lo dice Milagros Salazar, lo dicen muchos expertos. Congresista Salazar, perdón, un segundito, ministro. Hay una solicitud por parte del ministro Finde que termine de escuchar, además una intervención más con respecto a que usted retire una palabra que considera ofensiva, ministro. Bueno, las palabras que se haya sentido ofendido las retiro, presidenta. Pero yo le pido a él que tampoco no nos ofenda, que tampoco no arremeta con el Congreso. Porque basta ya de decir que el Congreso es corrupto, basta ya de decir que el Congreso es obstruccionista, basta ya de decir que el Congreso no quiere trabajar. El Congreso está trabajando, el Congreso está legislando y tiene toda la disposición de trabajar, pero los respetos guardan respetos. La independencia de poderes se tiene que respetar, más allá de las personas. Y como usted dice, no le gusta que el Ejecutivo presente, entonces yo también diría, pues no le gustan las críticas que hacemos. Acá no se trata de lo que me gusta o no me gusta, aquí se trata de respetar la Constitución. Entonces yo lo que pido es reflexión al Ejecutivo. Lo que pido es que el ministro reflexione y analice ese proyecto. Y no por aceptar o asumir que este proyecto es inconstitucional, no va a pasar nada. Más bien va a ser Hidalgo, que por la premura lo hicieron entre gallos y medianoche, presidenta. Y para mí, este proyecto que han presentado es con nombre propio, porque no le gusta pues el fiscal que está. ¿Qué le gustaba que esté Pablo Sánchez, que no hacía absolutamente nada, que no se avanzaba en ninguna investigación? Entonces, los proyectos de ley no es para sacar a una persona que no me gusta, sí de mi ideología, sí de mi simpatía. Porque se supone que las instituciones o los que representan a las instituciones son personas apegados a la norma, al reglamento y a los principios que rigen, no a los gustos de las personas. Porque aquí, presidenta, se trata de defender a dos fiscales. O sea, porque hay dos fiscales que lo remueven, el presidente interrumpe su viaje, se viene, inmediatamente presenta un proyecto inconstitucional, con el afán de mantener a esos dos fiscales. Y el presidente no puede ser juez y parte, porque el presidente está siendo investigado. Y el que lo investiga es el fiscal Domingo Pérez. Entonces, yo puedo pedir o puedo poner a mi medida al fiscal que me está investigando. ¿No hay sospechas ahí de conflicto de intereses? Entonces, pues hay que preguntarle a Keiko Fujimori qué fiscal quiere. A ver, las opiniones que vamos a recibir. Entonces, no puedo hacer y no puedo defender la permanencia de unos fiscales cuando yo soy parte de una investigación. Ahí se está vulnerando el derecho y la independencia de poderes. Entonces, tenemos que reflexionar. Más allá de las palabras, los hechos es lo que van a hablar de cada uno de nosotros, Presidenta. Gracias. Congresista Galarreta. Gracias, Presidenta. Muy breve para el ministro. En todo caso, quería reiterarle la inquietud porque, como hemos señalado, volviendo al tema del debate del proyecto de ley en general, para algunos puede tener puesto un tema de modificación por el lado constitucional, porque lo consideramos que no está pegado a la Constitución y obviamente se tendría que prácticamente para algunos rehacer un nuevo proyecto. Pero a mí vuelvo al tema de los argumentos y a través de su Presidenta, así muy breve, si en todo caso me lo puede contestar ahora el ministro, yo comentaba que uno de estos argumentos que sustenta el proyecto es la autarquía.
Entonces, vuelvo a insistir porque podemos modificar todo el proyecto, pero el fundamento, la razón de ser de por qué se está presentando esto es porque se entiende para los autores, que es el Ejecutivo, que tal autoridad, no estamos hablando que los 60% de los fiscales tienen retraso, hay mucha no, tal autoridad está cayendo a autarquía. Entonces, me vuelvo a preguntar, ¿quién lo define eso? O sea, yo sé que está en el argumento del proyecto, porque el gabinete de ahora, el gabinete en un futuro, otro nuevo gobierno dirá que a mí me preocupa que esté como argumento, como sustento el proyecto. Entonces vuelvo a preguntarle, mañana la autarquía también puede ser tomada para otro poder del Estado, para otra autoridad. Ya sé que ha dicho que va a respetar las instituciones y nos conocemos de años, pero la pregunta es el fundamento que está escrito en el proyecto de ley como para dar al siguiente paso, que es hacer una reforma y toda una modificación por la emergencia, ¿no? Ese es si es que me lo podría responder. Gracias. Gracias, congresista Galarreta. Ya no vamos a admitir más intervenciones por parte de los señores congresistas. Ministro, para que cierre, por favor. Sí, hay una respuesta. Los demás temas los dejo ahí, no necesito mayor respuesta. Acá hay un tema de doctrina jurisprudencial. Yo he citado dos fundamentos jurídicos del Tribunal Constitucional donde discriminan los conceptos, ¿no? Lo que define el texto de la Constitución del 158 es la autonomía. Y el tribunal lo desarrolla y lo precisa. Esto no debe ser confundido con autarquía, con mucha claridad, ¿correcto? Quiere decir esto que de la autonomía no puede estar al margen de la Constitución. Y así lo enfatizamos, porque si nos quedamos meramente autonomía es intocable. Perfecto. Siga como están las cosas, no me toquen nada, que siga estas contravenciones, contrastes internos que hay, rompimiento del orden institucional. Entonces, a efecto de ello, entendiendo que la autonomía no puede caer en esta confusión, es que nos permitimos este proyecto con una medida transitoria para superar este impasse institucional que tiene en estos momentos el Ministerio Público. Ahora, que esto se da en todos los casos, es que no se da en todos los casos. Y alguien me citaba, y en buena hora que me lo refresque, ¿no? ¿Y por qué no interviene el Poder Judicial? Sí, y me parece prudente la pregunta. Apenas aconteció el problema con el señor Duverly Rodríguez, se convocó, recuerdo yo, en la sala plena de la Corte Suprema, lo relevaron, aceptaron la denuncia, fue elegido, es más, por 5 o 6 meses, no más, porque así lo establecía la norma interna de ellos. Entró Víctor Prado Saldarriaga, hoy día que se ha renovado, ha sido asumido José Luis Lecarro, dentro de su marco constitucional se rectificaron, fueron ellos. O sea, por eso no cabe asemejar este caso al otro, o sea, no, son diferentes. Ahora, que usted me pueda advertir, ¿no? Oye, pero tú estás generando un precedente para futuro. Mire, yo no puedo hablar de futuro. Estamos compartiendo un problema presente. Y al problema presente le estamos proponiendo una respuesta. Gracias, señor ministro. Habiendo terminado su intervención ante esta comisión, lo invitamos a retirarse cuando lo estime pertinente. Gracias, muy amable. Dictamen del proyecto de ley 3165/2018-P, mediante el cual se propone crear el sistema fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos, y modifica la ley orgánica del Ministerio Público. Señores congresistas, tienen ustedes en sus carpetas los predictámenes que están contenidos en la agenda. Se abre el debate con respecto al proyecto de ley 3165/2018-PE. Se abre lista de oradores. Alejandro, esto es una autarquía. Si no hay intervenciones, entonces pasaríamos a ponerlo en votación. En votación, el predictamen. Para que Congresista Galarreta. Presidente, solamente porque como esto se graba, para que nadie vaya a tener duda, estos son temas que ya se han venido debatiendo, viendo, y han venido varios actores y representantes de instituciones a exponerlo, nada más. Tienen 2 meses en estudio en esta comisión, congresista Galarreta, y han venido en más de una oportunidad los actores principales que participan de la reforma del sistema de justicia. Al voto, el proyecto de ley 3165/2018-PE. Congresista Beteta.
Sí, es que es bueno siempre a veces dejar constancia, lo que decía el congresista Galarreta, es muy importante y más aún señalar que los dictámenes han sido distribuidos a los miembros de esta comisión. Entonces sí tenemos los dictámenes al alcance y por ello, ya habiendo dado un estudio, todos estamos de acuerdo y procede a la votación, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Beteta. Ahora sí, al voto. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Ya, pues. A ver, entonces conste voto a favor del congresista Torres, congresista Letona, Galarreta, Villavicencio, Beteta, Mantilla, Arimborgo, Cuadros, Takayama. ¿Cuántos son? ¿Cuántos van? El voto en los señores congresistas que estén en contra, en abstención, conste el voto en abstención de los señores congresistas Quintanilla y Violeta. Aprobado por mayoría. En debate, el predictamen del proyecto de ley 3166/2018-P, mediante el cual se propone crear el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Señores congresistas, se abre rol de oradores. En votación, el proyecto de ley 3166/2018-P, mediante el cual se propone crear el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Los señores congresistas que estén a favor. Ya pues, a favor. A favor, congresista Torres, Letona, Villavicencio, Galarreta, Beteta, Mantilla, Arimborgo, Cuadros, Takayama, Melgarejo. Los señores congresistas que estén en contra, los que se abstengan, conste el voto en abstención de los congresistas Violeta y Quintanilla. Predictamen del proyecto de ley 3163/2018-P, mediante el cual se propone incorporar el título sexto, Transparencia en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Academia de la Magistratura, al texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al voto. Los señores congresistas que estén a favor. Torres, Letona, Galarreta, Villavicencio, Beteta, Mantilla, Arimborgo, Cuadros, Takayama, Melgarejo. Y el congresista Violeta. Los señores congresistas que estén en contra, los que se abstengan, conste el voto en abstención del congresista Quintanilla. Presidenta, ¿quiero por favor hacer constar, aún siendo accesitaria, mi voto a favor? Conste el voto a favor de la congresista Alejandra Aramayo. Predictamen del proyecto de ley 3162/2018-P, mediante el cual se propone reformar los artículos 16 y 28 del texto único ordenado de la ley 27584, ley del proceso contencioso administrativo. Al voto. Los señores congresistas que estén a favor. Los que estén a favor, conste el voto a favor del congresista Torres, Letona, Galarreta, Villavicencio, Beteta, Mantilla, Arimborgo, Cuadros, Takayama, Melgarejo, Aramayo, Violeta. Los señores congresistas que estén en contra, en abstención, conste el voto en abstención del congresista Quintanilla. Predictamen del proyecto de ley 3161/2018-P, mediante el cual se propone crear la Autoridad Nacional de Control en el Ministerio Público. Al voto. Los señores congresistas que estén... Ahí nomás. Señores congresistas, estando grande la relación de oradores y siendo las 19 horas con 7 minutos, entonces vamos a dejar pendientes el punto 2 y 3 y 8 de la agenda. Señores congresistas, van a ser incluidos en la agenda del día lunes, que ya tiene convocatoria a las 9 de la mañana. Para el lunes a las 9 de la mañana ya está confirmada la presencia del presidente del Tribunal del presidente del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo y del Contralor General de la República, además del Ministro de Justicia. Trataremos
su posición con respecto a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, además de los puntos que tenemos en la agenda, y además incluiremos el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo que propone crear la comisión especial que se encargará de impulsar la reforma. No habiendo otro punto que tratar, pidiendo antes la dispensa de aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados, los señores congresistas que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 19 horas con 8 minutos de la noche. El desarrollo de la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución que preside la congresista Rosa Bartra y que contó con la presencia del ministro de Justicia Vicente Ceballos, quien sustentó el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo que presentó el presidente de la República Martín Vizcarra para declarar en emergencia el Ministerio Público. Hay opiniones divididas y congresistas que consideran que la iniciativa, que el proyecto presentado por el gobierno es inconstitucional, y hay otros que defienden la postura del gobierno. En tanto, continúen con la programación de Congreso Televisión.